Colectivi presenta a los libros muy Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en el episodio 96 de los Libros Podcast. Les saludan Wii. Y el entrañable coconductor de este podcast, Pepe Panda, maestra. Conductor. Coconductor. Muy bien, pues me da gusto estar aquí iniciando un episodio más. Hoy traemos un libro que muchísima gente ha leído y que pues yo me había tardado en leer, la mera verdad. ¿Cuál? Así que se llama La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Muy bien. Así es. Carlos Ruiz Zafón, que es un autor, novelista español, que nació en 1964 y murió muy joven en el año 2020 a causa como de un cáncer pernicioso muy terrible. ¿No fue COVID? No fue COVID. No fue COVID, murió en el año de la pandemia, pero pues bueno, dejó un legado importante. Una de las obras más famosas es de La sombra del viento, que forma parte de una tetralogía que se llama la colección de el cementerio de los libros olvidados. Es esta tetralogía, pero pues el más representativo, el que muchísima gente ha leído y el que además se convirtió en un bestseller, es este libro de La sombra del viento. Muy bien. Entonces, te platico un poco de qué va esto de La sombra del viento. Otra vez, ahora que andamos como muy catalanes en estos últimos episodios, este también se desarrolla en Barcelona, en la misma época más o menos que el de Nada, de Carmen Laforet, que ya habíamos comentado aquí, solo que este no se escribió en esa época, ¿no? Este libro se escribe en el año 2. Después de un corte comercial, regresamos. Es el problema de tener un programa en vivo y atender una tienda como Sombrería La Popular, maestra. Sí, ya sé, ya veo que es una complicación terrible, pero bueno, retomando el hilo de la pausa que tuvimos que hacer, me estaba diciendo que se desarrolla en Barcelona, igual que el libro de Nada. Exacto. El libro de Nada de Carmen Laforet. De nada por recordar en dónde nos quedamos. Solamente que el de Carmen Laforet pues se escribe en esa época y este es un libro que se escribe en el año 2000, ¿no? Ok. Con ya esta no es una época, ya es una novela, digamos, pues de época porque se remonta, el autor tuvo que hacer esta investigación para poder ambientar todo en la época y en el tiempo en el que se desarrolla, que inicia en una mañana de 1945 también, o sea, al final de cuentas es el mismo contexto, como la posguerra, el franquismo instalado en su máximo esplendor en España, con todos estos pues abusos de la policía, la milicia, todas estas cuestiones así como muy tajantes, muy cerradas, ¿no? Entonces ahí empieza con la historia de un chico que se llama Daniel Sempere, Daniel Sampere, ahorita como que dudé. Daniel San. Dudé de pronto si era Sempere o Sampere. Ah, sí, es Daniel Sempere. Ajá. Y su papá lo lleva a enseñarle el cementerio de los libros olvidados, ¿no? Entonces, es como un ritual, inicia con este como ritual de iniciación, él está muy chavo y es como un secreto que debe de guardar y de pronto entra como en este lugar y descubre un libro que precisamente se va a llamar La sombra del viento, ¿no? Ok. Y entonces a partir de esta lectura, pues él se da la tarea de buscar al autor y sobre la marcha pues empiezan a pasar todo tipo de cosas rarísimas, ¿no? O sea, como cosas inexplicables, hay por ahí unas historias truculentas con el autor, con los libros, en fin.
Regresamos a otra pausa comercial. No, bueno, ahora sí ha estado tremendo las interrupciones, pero bueno, así es esto. Entonces, A usted, amigo Radio Escucha, no le parece que no hay pausa porque todo es de corridito, pero sí ha habido pausas. sí, y no nos damos ni el lujo de evitar esto porque tenemos como un shot y ese shot no lo echamos y es el cartucho que tenemos para quemar. Sí, sígale, maestro. Las pausas. Si se repite un poco lo que ya había comentado, una disculpa de antemano, pero pues aquí en lo que Pepe Panda vende 5,000 sombreros al público, pues ya se nos va la tarde. Primero lo que deja, por ahí dicen. Sí, bueno, entonces te comentaba que la situación aquí es Daniel Sempere siendo un chavo, su papá lo lleva en 1945, una mañana, a que conozca el Cementerio de los Libros Olvidados, que es pues esta biblioteca como laberíntica, como misteriosa, que no todo mundo tiene acceso a eso, sino solo como un grupo cercano, y a partir de ahí se obsesiona con un libro que él descubre, que precisamente se llama La sombra del viento, ¿no? Y hasta ahí vamos. Ahí vamos, eso ya lo habíamos platicado. Okay. Entonces, a partir de aquí empieza como toda la intriga y todo lo que se va a desarrollar después. Y se presentan una serie de, pues de paradigmas, digamos, de modelos de la literatura que no es algo que esté como solamente presente en La sombra del viento, sino que es algo que de alguna manera es pues es un lugar común, es algo que ya estaba en otros libros, pero que Carlos Ruiz Zafón lo hace bonito, ¿no? Ahí te va. Uno, pues es esta noción de la biblioteca como ese laberinto, ¿no? Como todo este espacio laberíntico en el que hay que ir buscando esos recovecos y donde ir hacia un punto te complica. Una vez que sales no puedes fácilmente regresar a eso, ¿no? Entonces, esta biblioteca como laberíntica, como infinita, como que marca como el conocimiento en todo su esplendor, pues es una idea que, por ejemplo, Borges ha trabajado mucho cuando habla de el universo que otros llaman la biblioteca, ¿no? Porque ahí está como ese compendio del universo, del conocimiento, del mundo entero, y por eso, pues, la biblioteca es como esa suma del conocimiento y por eso representa el infinito, ¿no? Y de alguna manera, pues, muchas veces se ha mostrado como ese laberinto. Sí. Y ahí está, y además toda la historia está construida como ese laberinto, ¿no? Como van en estos reenvíos de, pues este joven está viviendo su propia historia, pero además, pues él va e investiga en la historia de este autor que ahora le intriga tanto, y resulta que son un poco como paralelas sus historias, como con estos amores pues platónicos de alguna manera, estos amores muy complicados, muy contrariados porque son amores prohibidos, en fin, ¿no? Entonces... ¿Mueran por las calles? Exactamente. Entonces, es toda esta dinámica, digamos, de lo laberíntico en toda la historia, ¿no? Hay otra situación también, que es este paradigma del lector como detective, ¿no? Que me parece que queda explicado ahí también. Ya alguna vez lo habíamos platicado aquí con la desaparición de Stephanie Meyer, un poco con el libro Salvaje, que por ahí tiene como unas ciertas similitudes, como que ha bebido un poco de las aguas de La sombra del viento. El libro Salvaje de Juan Villoro es posterior a La sombra del viento y me parece que por ahí se nutrió de algunas ideitas que le sirvieron. Aunque de los primeros capítulos, ¿no? Sí, de los primeritos, como en el primer día del niño de los libros podcast. Sí. Por ahí. Pero lo que es interesante, bueno, como te decía, al final de cuentas, esta noción de la biblioteca como universo, como este laberinto de la biblioteca, tampoco es que empezó aquí, ¿no? También lo ha tomado Humberto Eco, Borges, en fin, una serie de autores que anteriormente ya han hecho esto. Luego este paradigma del lector como detective,
¿no? Es el lector que tiene que ir, que de la misma manera en que este protagonista, que es Daniel Sempere, va desentrañando lo que va pasando, va hurgando en el pasado, va viendo qué hay aquí, le busca, no sé qué, pues esa es la misma labor que hace el lector, ¿no? Pues como lector vas conectando con otras informaciones que ya tienes, no te puedes quedar como con una actitud pasiva frente al texto, sino que necesariamente siempre tienes que estar indagando, tienes que estar buscando qué hay ahí, ¿no? Entonces, ese es exactamente como equiparar este rol de lo que va haciendo Daniel Sempere en su búsqueda, pues es lo mismo que el lector va haciendo, ¿no? Y además el libro, justamente el libro que desencadena toda esta labor investigativa, se llama La sombra del viento, lo mismo que uno está leyendo, ¿no? Entonces hay como esta estructura, pues digamos, de alguna manera en espejo. Ajá. Ok. Hay también un montón de referencias literarias, las mascotas que tienen nombres de autores, ¿no? Creo que hay por ahí un par de gatitos que se llaman Ortega y Gasset, ¿no? Que sabes que es un solo apellido, pero ahí los nombres son los nombres de diferentes mascotas. La comida, o sea, todo está referido al mundo de los libros, de los escritores, de la literatura. Incluso por ahí está este concepto que Villoro también retoma en el libro Salvaje, en donde dice que una biblioteca es un almario, ¿no? Porque los libros tienen alma. Y entonces, y que los libros son como espejos en donde solamente puedes encontrar lo que ya llevas dentro. No me acuerdo si me aventé ese chiste, pero me lo vuelvo a reventar así. ¿El almario es donde guardas la lopa? No sé si te lo hayas aventado, pero seguramente sí, porque es de tus básicos. Pero ahí si quieren corroborar, debe de estar en el capítulo como 5, por ahí, en el episodio 5 de los libros podcast. Uh-huh. Y bueno, entonces es como todo entonces, en esta investigación, pues aparecen como muchos giros inesperados, ¿no? De repente hay como unas situaciones que uno no espera y bueno, vienen como este factor sorpresa. Hay algunos personajes como Fermín, que tiene como un tono para expresarse súper divertido, como muy culto, pero demasiado rebuscado, rocambolesco, que hace que sea como muy divertido la manera en que se expresa, ¿no? Y en general la narrativa es pues como muy disfrutable, ¿no? O sea, es bastante sabrosa de seguir y de irla avanzando. O sea, es ligerita y así, como dices. Es ligerita, pero no breve, porque estamos hablando de casi 500 páginas, ¿no? Okay. Pero sí es un libro de esos que empiezas a leer y no paras, ¿no? O sea, avanzas. El único pero que tal vez yo le pondría a La sombra del viento es que los personajes femeninos que aparecen aquí, una de las cuales, por ejemplo, se llama Beatriz, que es otra de estas personajes, como te decía, que tienen esta referencia literaria, como Beatriz, la de la Divina Comedia, que acompaña a Dante por todos los círculos del infierno y desciende y va y viene, pues es un poco este rol de Beatriz también, de la Bea, que aparece acá, ¿no? Okay. También como esa alusión dantesca, pero en general, salvo honrosas excepciones, estos personajes femeninos que construye Ruiz Zafón son bastante, pues, pasivos, ¿no? O sea, es un rol de la mujer es o el objeto del deseo o la que no puede oponer resistencia, la que no puede hacer otra cosa más que ocultarse. Ninguna mujer como que da mucho pie a la acción, ¿no? Salvo un personaje que se llama Nuria Montfort, que es la que más o menos ahí como que tiene más acción, pero aún así se queda como en espera también de que el hombre la salve. Obviamente, pues esto corresponde a un discurso distinto, pero si lo analizamos así ya con este rol, pues sí, como que dices, a mí me hubiera gustado algún personaje femenino un poco más arrojado, ¿no? Ok. O sea, son meramente música y acompañamiento. En su mayoría, sí. La verdad es que yo ese pero le pondría, que a mí me hubiera gustado que los personajes femeninos, alguno que otro, tuviera como más empuje, ¿no?
dentro de la trama, porque sí se ve que pues no, esa parte como que no era del interés del autor, y está bien, cada quien tiene sus intereses, pero yo también tengo mis intereses de lectura, y a mí me gusta ver otros personajes un poco más activos, ¿no? Okay. Pero bueno, al final es un libro que se disfruta, se lee muy a gusto, como ya te decía, tiene frases muy, muy memorables y otras muy simpáticas, y estas situaciones que te van llevando, que vas, todo el tiempo va como en esta situación laberíntica, vas, vienes, regresas, ya no sabes, todo está como construido en esta estructura como en espejo, ¿no? De lo que pasó con el autor del pasado y lo que le está pasando a este chavo, como que las historias corren en dos líneas temporales, pero paralelas. Y pues bueno, es también este paradigma de que el libro que él está leyendo, lo estás leyendo tú. También esa es otra construcción, pues en espejo, ¿no? Sí. El libro que él, bueno, él ya lo lee desde el principio, pero pues ese libro se llama La sombra del viento, y es el que anda buscando la historia, y después el lector lo enriquece y el lector se inserta ahí, ¿no? Ahora imagínate que estés leyendo ese libro, que trata de ese libro, y escuchando el podcast de los libros de ese libro, sería todavía más inmersivo es la inception total. Sí, sería la sombra del vientoception. Así es. Entonces, pues bueno, esa es una recomendación. La verdad es que como le dije a alguien que me dijo, estás leyendo La sombra del viento, te va a encantar. Le dije, sí, me tardé, una disculpa. Debí haberlo leído hace como 20 años, pero ya estoy aquí, ya cumplí, ya no me cuentan. Es un bestseller, fue un exitazo de ventas, y pues mucha gente me lo había recomendado, y es como de esos que la gente sabe que tienes un podcast y que no has leído La sombra del viento, es como que, pues ni has de haber leído tanto porque no has leído La sombra del viento, ¿no? Así que llevamos 96 episodios, papacitos. Ya sé, pero hay algunos como imperdibles que el público no perdona que no hayas leído. Entonces, palomita para mí, ya cumplí. Ahora vayan ustedes, síganos en nuestras redes sociales, en @libropensadora, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Tenemos una dinámica muy padre que Pepe Panda nos va a dar las instrucciones. Hoy nomás les voy a ser muy breve, porque ya las hemos dicho 2 programas. En el capítulo 100 se va a regalar un termo de Querétaro. ¿Ok? Entonces, si quieren saber cómo ganarlo, tienen que ver los programas anteriores. Es muy fácil, no está tan difícil. Nada más suscríbanse al canal, eso sí, se lo recomiendo. No importa que lo escuchen en Spotify, en Apple Podcasts, en Google, donde sea. Suscríbanse al canal de YouTube, ahí, campanita, suscribirse, y ya. Así, es fácil. Es gratis. Y ya. Ok. Prosiga, maestra. Y entonces nos mandan esas evidencias por mensaje directo en Instagram, en mi cuenta de Libro Pensadora, y estaremos haciendo un sorteo entre los participantes. ¿Sale, pues? El sorteo será en el capítulo 100, en vivo. Eso me acabo de enterar, pero se hará en el capítulo 100 en vivo. Sí, o sea, en vivo cuando lo estemos grabando, ¿no? Ok. Sobre el en vivo de la grabación. Sí. Muy bien. Pues entonces, ahora sí es el momento en el que nos despedimos y cada quien vaya por su libro que se haya publicado hace 20 años, 50 años, 10 años o el que sea. Ve por tu libro para que nadie lea por ti. Bye, bye. Adiós.